Te comento lo que pasó el 85. Yo tenía 12 años, soy del año 72, y sobre Santiago se observó una esfera brillante. En realidad yo vi una, pero las personas vieron más de una, y de hecho mi tía, la hermana de mi padre, está casada con mi tío, que era radioaficionado, comenzó a observar una esfera a la altura de Avenida Mata, como a las 10 de la mañana, y luego otra a la altura de Departamental, más hacia el sur. Yo tuve la oportunidad de observar la que estaba a la altura de Departamental, porque vivíamos en Departamental con Gran Avenida, aproximadamente la casa de mis abuelos. Entonces yo la vi toda la tarde, la empecé a observar. Básicamente como a las 2 aproximadamente. Después me di cuenta que salió hasta en la tele, estaba saliendo en ese instante en Sábado Gigante. Objeto más o menos luminoso. ¿Por qué no mostramos el otro? Bueno, ese objeto es para el cual nosotros no tenemos explicación. Ahí lo tienen ustedes, que hace algunos movimientos en el cielo, si usted se fija. Estamos en el patio del canal. Nos costó un poquitito enfocarlo. La próxima semana tendremos un especialista que nos va a contar de qué se tratan todos estos fenómenos. Esa cosa estuvo flotando, la que yo vi, sobre Santiago. Era una esfera blanca, la veía yo así como brillante, y que en realidad era como plateado, pero se veía blanco en el día. Era un día muy despejado como el día de hoy, 9 de diciembre del 24, y se veía bien brillante. Al final nos aburrimos de verlo y dije, oh, un ovni, por fin vi un ovni a los 12 años. Y efectivamente al final terminó siendo un ovni, porque era algo que no se podía identificar. La gran gracia de esa esfera es que une el caso Friendship, de la famosa isla Friendship, con ese avistamiento, ya que en ese mismo instante, hacia la cordillera departamental, en Locaña, estaba ocurriendo la comunicación entre la familia de Octavio Ortiz y Cristina Muñoz con Ariel. Ariel, hola, Ariel, dime qué pasa, José. Solamente 5 grados hacia cordillera. De la isla Friendship. Y este personaje, sea o no sea extraterrestre, sea o no sea un humano, sea o no sea un engaño, ese personaje estaba hablándoles por la radio de que la esfera se movía y que hacía distintas evoluciones. Y esa esfera estaba sobre la vertical de la casa de esta familia. Lo cual lo hacía súper interesante, porque ellos estaban viendo encima de su casa, literalmente sí, a esta esfera moverse. Así que la famosa, o el famoso avistamiento del año 85, 17 de agosto del 85, no solamente genera esta unión, como digo yo, indeleble. Ya no se pueden separar el caso Friendship con el tema extraterrestre, porque se unieron ahí, sino que generó una historia de vida de ahí en adelante para la familia Ortiz. Y ellos, como dice Octavio siempre, Ariel le decía que este día, por el 17 de agosto del 85, marca un cambio de era. Y eso se le quedó grabado. Él y su esposa tienen casi 80 años y hasta el día de hoy se recuerdan. Y yo me quedo grabado porque nunca lo olvidé, no lo dejé de ver en toda la tarde. Y mi tío, que es radioaficionado, en ese mismo verano, estamos hablando de diciembre del 85, me empezó a mostrar estas famosas comunicaciones radiales, y yo escuché a los gringos, entre comillas, o a estas personas de la isla Friendship conversando con las personas de Santiago. 5 grados hacia cordillera. Bien, todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto. Ustedes podrán ver todo esto cuando vengan a
Eso fue inolvidable, yo no lo voy a olvidar nunca. Escuchaba personas que hablaban que se iban a la isla Friendship y después hablaban desde allá, una vez que llegaban a la isla. Así que eso yo lo escuché, no me lo contó nadie. Y con los años entendí que después eso se iba a transformar en un caso ufológico emblemático en Chile. Así que eso es lo que te podría contar, cómo ocurrió, por lo menos desde mi punto de vista, los hechos del 17 de agosto del 85. Y que eso marcó una historia tremenda después, pues, tremenda. Así que para mí el caso Friendship parte ahí, se desarrolla ahí y bueno, no terminó nunca más. Eso, compadre, abrazo, abrazo, que estés súper bien. Nos vemos. Hola, buenas, buenas. Yo mira, igual referente a lo ufológico, igual tengo harta cercanía porque hace poquito mandé un mensaje y mi papá, cuando tenía 13 años más o menos, él me cuenta hoy en día que ya está más viejito, tiene, va a los 70 años, me cuenta que él en los sueños hablaba con sus amigos y volaban, levitaban. Y después conversaba con sus amigos y ellos reconocían, sí, sí, yo también te vi. Y de hecho por él también que tengo esa cercanía de que siempre me gusta mirar las estrellas cuando me tomo un trago o lo que sea. Miro siempre el cielo y tengo de testigo a mi mamá y a mi hermano que un día antes de irme al trabajo iba a echar a andar la moto y fue algo, un chispazo que me tiro hacia atrás antes de echar a andar la moto con el café en la mano y quedo mirando hacia el cielo y vienen luces desde el sur hacia el norte. En este caso que yo soy de Maipú, de Santiago de Maipú. Bueno, yo he visto muchas cosas así, no eran satélites, porque los satélites, el comportamiento tampoco era lo mismo. Algunos se desviaban hacia los lados, cuando se quedaban, por decir animadamente, un poquito más atrás, avanzaban un poco más adelante y le avisé a mi mamá, salió, ella se dio el tiempo de ir a despertar a mi hermano, salió también, lo vieron, entonces igual yo creo que todo está conectado obviamente. De hecho mi papá ha tenido, como le pasó que te hablé, el mensaje de que mi papá tenía el metal en el brazo. Mi papá me ha dicho, yo un día me desperté con el conocimiento de todo, de todo. Y en el momento de que tú vas a razonar, quizás avisarle a alguien o todo o cualquier cosa, desaparece. Y él me dice, "Po, ¿por qué tenemos el cerebro tan grande también si no somos capaces de ocuparlo?" Pero me dijo, de verdad, yo tenía el conocimiento de todo. ¿Por qué los árboles? ¿Por qué el aire? ¿Por qué todo? Y a él cuando era chico, a los 12 13 años, lo fueron a buscar, po. Él veía que se llevaban a sus amigos en el sueño. Decía, pero ¿por qué él no? Y cuando llegaron a su ventana de la pieza, cuando él era niño, él no hizo nada más que dudar y despertó parado en el marco de la ventana. Yo por eso igual, él ha tenido igual harta experiencia y me gustaría un día que escuchara ufológicamente el tema de lo que le pasó a él en vivo y en audio, porque igual él lo vivió. Entonces, quizás estoy conectado con eso, no sé.
Bueno, a todo esto igual mi papá es escéptico de todo, ni con fantasmas, no le tiene miedo a nada. Entonces igual es creíble de él que es una persona muy escéptica a muchas cosas. Hola, aquí Magda. Lo mío es lo paranormal, pero ahí escuchando y viendo lo que es el tema de los ovnis, esas cosas igual me interesa. Me acordé el relato que me contó mi madre. La verdad no sé en qué año habrá sido, pero le sucedió a mi bisabuela. Ya en un atardecer estaba con unos vecinos conversando como en un callejoncito. Y de repente vieron esta luna redonda, bien bonita, desde los cerros. Y en eso, cuando vio que la luna ya saliendo de los cerros va elevándose, pero se dieron cuenta, sobre todo mi bisabuela, que la luna cambió, se cambió como un rostro extraño, bien horrible. Me contaba, mi mamá en ese entonces estaba joven, pequeña, jovencita, y ella también obviamente lo vio a mi bisabuela porque se asustó mucho que esta luna ya se cambió, o sea, ya no era la luna. Y de repente vieron, salieron corriendo todos los vecinos y ella, y se escondió porque esta luna empezó como a elevarse más, se paró como en un sector arriba, como decir, arriba de las cabezas de las personas, pero en el cielo. Se escondió mi bisabuela porque justo estaba su casa ahí donde estaban conversando, se entró y en eso, por lo que me cuenta mi mamá, dice que mi bisabuela, para ver si esa cosa se había ido, vio por la ventana, curiosa, y vio que seguía ahí, abrió la puerta y notaba que era como una especie de plato y salió como disparado hacia los cerros del otro extremo. Eh, y esa fue la historia que me contó, como digo, me acordé y la quise compartir. Buenas noches, espero que estén pasando un buen momento. Lo que les voy a contar ocurrió hace casi 40 años aproximadamente. La verdad es que yo estaba chico, no recuerdo bien la fecha, pero tiene que haber sido entre los años 87, 90, por ahí. Lo que pasó es que una noche, eh, pues era la tarde en realidad, ya estaba oscureciendo, están en ese lapso de tiempo en el cual el cielo no está totalmente oscuro, es como un azul profundo, por así decirlo, y están apareciendo las primeras estrellas en el cielo. Yo estaba en mi dormitorio y escucho a mi hermana gritar: vengan, vengan, una luz que se ve en el cielo, así, algo reventó en el cielo. Ya, y yo voy para afuera así, curioso, eh, para ver qué es lo que eso que decía mi hermana. Salgo de la casa, ella está en el antejardín y no, apunta hacia el cielo y no hay nada. Yo dijo, no, si había una luz grande ahí que reventó, dijo, y dijo, ahí donde está ese punto negro. Y efectivamente, pues yo miré para arriba y recuerdo que en este azul profundo de cielo en el cual aparecían las primeras estrellas, se veía un punto negro, pero se distinguía poco porque el cielo ya estaba oscuro, pero no tanto y lograba distinguir que ese punto era más negro que el cielo de fondo.
Pero lo raro que empezó, le preguntaba a mi hermana, ¿y qué es lo que viste? No, dijo, no, era una luz, como que bajó y explotó y se hizo grande. Y la verdad es que no recuerdo bien y apenas vea a mi hermana le voy a preguntar. La cosa es que mirando ese punto negro que estaba en el cielo, este punto negro se empezó a hacer cada vez más grande. Era un punto, por ponerte un ejemplo, del tamaño de una estrella grande, este punto negro. Y a medida que iba pasando el tiempo, esta cosa se iba haciendo más grande, mucho más grande, se iba agrandando mucho. Y yo tendría alrededor de 10, 12 años. Y me llamaba mucho la atención. Mi hermana fue para adentro de la casa a llamar a mi mamá, qué sé yo, y algunos vecinos escucharon también y empezaron a mirar este punto negro que estaba en el cielo y que cada vez se hacía más grande. Y después se hizo muy grande, como una nube gigantesca. De hecho, ¿cómo lo podría describir en tamaño? No sabría decirte porque no tengo referencias de cosas grandes, pero era muy grande, era como una nube muy grande. Se veía como que giraba. Pero era oscuro, era negro, entonces no tenía mayores rasgos, era solamente eso. Mi mamá se asustó mucho, pues, me obligó a entrar a la casa y yo vi como que esta cosa negra que se formó en el cielo se ya dejó como de crecer y empezó a avanzar hacia el norte. No emitía ningún tipo de sonido ni nada y lo vimos varios vecinos. Bueno, mi hermana, mi mamá también lo vio y bueno, eso es lo que pasó. La verdad es que no recuerdo si hubieron, ¿cómo se llama?, algún tipo de publicación en algún diario, no sabría decirte la verdad. Pero eso, saludos desde La Serena. Oye, ¿y no has visto ovni, esas cosas? Porque siempre dicen que para el norte aparecen luces Sí, en los cielos. sí, he visto varias veces, como 3 veces, y sabía en qué sector, en el sector de, yo por lo menos, en el sector de Talinay, por ahí. Talinay. Talinay. Hay varios, hay como muchos, hay unos cerros tupidos ahí y todo, y en ese sector siempre como que he visto, como, yo creo como unas 2 o 3 veces he visto, Cerca de Ovalle. sí, antes de llegar a Valle, sí. He visto movimientos de luces que no tienen así como explicación, como que tú pensáis, es un dron. De hecho, una vez iba con mi hija chiquitita, ¿Ya? me fui a dar una vuelta, pues. Paco Kim me acompañó, mi hija tiene 9 años, y eran como las 2:30 de la noche y vimos un supuesto ovni que apareció entre medio de 2 cerros. Y de primera yo pensé que era un dron, que me dijo ella, mire papá, me dijo, es raro esas luces. Y cambiaban de colores y giraba circularmente. Y claro, yo dije, no, le dije, debe ser un dron, algo a lo mejor. Y de repente hizo un movimiento así como que estuviera derribando un volantín con luces, como que subió 3 veces, bajó 2 y después hizo como una estrella así y desapareció entre medio de los cerros. Y ahí caché ya que no era, por la velocidad que hizo el movimiento, no era un dron ni no sé, un avión o un helicóptero, no era. Claro, es como el sector. De hecho ahí estaba leyendo y dicen que hay como es como un lugar energético también que hay en ese lugar. Si hay compañeros igual que han visto, de repente conversando con ellos, han visto cosas similares. Uno como que de primera uno le llama la atención o te tira de asustar un poco, qué sé yo, pero después ya como que lo normalizáis cuando los veis cosas así, ya después las normalizáis ya. Dime. Mira, acá hay una consulta en YouTube. Veces que he visto cosas así como medias raras, es como justo cuando quedáis solo en la carretera, como que justo no viene nadie detrás tuyo, así como que quedáis solo hacia el medio de la ruta, ¿cachai? Mi hermana vive en Los Queñes, bueno, ahora tiene una casa en Romeral, pero ella vive en Los Queñes. Los Queñes está hacia la cordillera, desde Curicó hacia la cordillera. Y también como en los años 2000, más o menos, su hijo era guagüita, chiquitito, bueno, tendría unos 3 años, no sé, era bien chico, y mi hermana iba hacia el centro, porque le dicen el centro, a la calle principal.
No sé si mi hermana fue a comprar, a hacer algo, y era invierno, y en el invierno Los Queñes en esa época era oscuro, 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 que los postes de luz, incluso era tan mal el asunto allá, que los postes de luz los apagaban, porque no andaba gente en la calle, como que parece que el gobierno no ocupaba mucha luz, siempre pasaba todo oscuro ahí, aunque hubieran postes, siempre estaban apagados. Imagínense en la cordillera arriba y todo oscuro. Y mi hermana va caminando con el niño desde la calle principal hacia su casa, que ella vivía al fondo de la calle. Cuando ella va caminando, de repente ve como una esfera al frente de luz, pero de forma de esfera, y la va siguiendo. Y de repente miró y se asustó tanto, que tomó al niño, dijo, vámonos, corriendo, mira que lo sigue. Y mi hermana iba corriendo, y eso iba por al frente, iluminando. Mi hermana llegó a la casa corriendo, asustada, y entra a la pieza. El marido de ella estaba durmiendo de espaldas y hacia la muralla, y ella entró corriendo, pero dice la Maite que no podía hablar de miedo, estaba como paralizada, y se metió a la cama con el niño, y los dos como que no hablaban, y de repente se iluminó toda la pieza, blanca. Toda la pieza, desde la ventana, porque había una ventana que da hacia la calle del dormitorio, y dice que se ilumina toda la pieza. Yo le dije, pero Maite, ¿no habrá sido un auto? No, Pochi, ningún auto, nada. Si allá no andaba nadie. Allá ese Los Queñes en esa época eran un par de jubilados por aquí, por acá, una que otra persona, y en ese tiempo muy poca gente, menos gente de noche, en un invierno menos. Más No, encima. me dijo, sí, eso fue. Claro, entonces nosotros estuvimos siempre expuestos a ver esferas que se acercaban a las casas de nosotros, familiares, siempre en Puente Alto siempre se vio eso. Hay otra historia que contaba mi tío, un tío que falleció, que andaban cazando cerca del cerro de Quinta, que se llama. Y él me contaba que lo siguieron unas luces, como bolas de luz. De hecho, llegaron todos rajuñados a la casa. Me contaba mi primo, como él vivía allá. Y los vio, que habían vuelto así como asustados. Y ahí contaron que lo habían seguido unas luces y que tuvieron que meterse como entre medio de unas moras porque se asustaron. De hecho, creo que le tiraron hasta unos escopetazos y las cuestiones lo seguían. Eran como 3 luces, 3 esferas de luz. Y se tuvieron que meter entre medio de las moras para poder como refugiarse. Y llegaron para la cagada a la casa. Yo les conté que yo me operé, y después que volví de la operación, yo pude, como estuve tan mal, me tuvieron que reanimar. Yo tuve un encuentro con el Señor después que volví, y yo quise cambiar mi vida, como les había contado sobre la varita, y estudiar la Biblia, acercarme a Dios y aprender, porque yo no tenía idea de la Biblia ni de nada. Mi familia nunca fue de ir a religiones ni a iglesias. De hecho, yo no voy a ninguna iglesia. Quiero decirles eso, para que no piensen que soy una persona religiosa, no. Pero sí estoy aprendiendo la Biblia, leyendo, y trato de ser una persona correcta y buena persona. Bueno, el tema es que yo empecé a llevar la Biblia y empecé a estudiar, a hacer ayuno y a hacer... y todos los días que iba al trabajo ya no era un trabajo común y corriente, era como un templo de espiritualidad así hacia Dios. Y recuerdo que empezó a pasar en la instalación, y pasó que yo salía al patio a orar, y hice algunas canciones que las hacía yo en la noche, y las cantaba en el patio. Cuando un día en la noche, pongámosle 11 de la noche, salgo al patio y veo una luz
brillante. Esto pasó hace como 3 años atrás. Ya, yo me operé hace 4 años y hace como 3 años atrás me pasó esto. Que fue el tiempo de la varita, el mismo tiempo. Y yo estoy en la instalación cantando y todo. De repente veo, ¿han visto esa estrella grande que hay? La más grande, que es como un lucero grande. Que se ilumina. Sí, esa estrella grande, es el más grande que se ilumina. Veo que hay una estrella igual y venía a este lado, por decir, el lucero estaba hacia el norte, por decirle algo, y esta estrella venía como por al lado del sur, como por decirle, pero venía siempre del mar hacia la cordillera, ¿ya? Cuando en eso miro, ¡uy! Pero si allá está el lucero grande y este otro lucero, chuta. Y yo me quedé mirando y me acordé de estos seres que son malos, que para mí ya este tema de ovni extraterrestre es algo negativo. Yo lo veo como algo negativo. Y dije, chuta, y veo que esa estrella se acerca, se queda como arriba de la instalación, se detiene y como que hace unos movimientos. Y yo miro y digo, no, yo no me voy a poner a mirar esto porque yo estoy concentrada en el tema mío espiritual de Dios y esto como que me quita como la visión de estar preocupada del tema de Dios por estar mirando esto, entonces no. Y yo me entré. Uh-huh. Al otro día vuelvo a la instalación, pasó lo mismo. Ya después pasó una semana y yo hice ayuno y mi pareja me dice, ¿sabes, Carla? Yo también voy a hacer ayuno contigo. Uy, ¿de verdad me vas a acompañar? Sí, me dijo, pero no por el tema tuyo de Dios, sino que igual quiero adelgazar, me dijo. Ya. Y fue a la instalación y me dijo, estoy en ayuno de todo el día. Qué bueno, y teníamos que hacer el ayuno hasta el otro día. Y yo empecé a orar, a cantar, mira la Biblia, hay que leer. Él no me tomaba mucho en cuenta. Cuando de repente, dentro de toda esa felicidad, y él ya se iba, pero iba un momento y después él se iba, porque yo vivo cerca de la instalación, yo vivo cerca de donde trabajo, como a 5 minutos en la otra cuadra. Entonces, él llegó y me dijo, ya voy a acompañarte un rato y después me voy. Cuando en eso ya se iba, y me dice, Carla, mira, ¿qué? Y miré, y de nuevo veo la estrella grande, esta estrella que estaba, que usted dice que es Venus, dice que este lucero grande, y al lado de ese lucero aparece otro igual. Uh-huh. Pero Jorge, ¿qué es lo que es esto? Le dije. Uy, no, Jorge, le dije, esto debe ser algo malo, le dije, porque cada vez que quiero orar aparece esto y como que, como que me interrumpe, no, le dije yo no voy a mirar esto, porque estas cosas de ovnis no me gustan por lo que me pasó a mí con estos seres que yo vi, no, yo creo que esto es algo negativo. Y me entré enojada a la instalación y mi pareja me dijo, no, Carla, no te preocupes, si no, ya quédate tranquila, me dijo, mira, si ya se fue. Y antes de irse, mi pareja viene, pesca el teléfono, y le saca 2 fotos. ¿Ya? Y me dice, le saqué 2 fotos. No le saques fotos de esas cosas, le dije yo, porque yo estaba como muy metida con el tema religioso, ¿ya? Y mi pareja se va y yo seguía haciendo mi tema espiritual. ¿Ya? ¿Eso a qué hora era? Perdón. Mire, siempre eso fue alrededor de entre las 10 y 11 de la noche. Ya. Todos los días, en el verano. Vienen desde el mar, por darle una sugerencia, hacia la cordillera. Esas luces. Y se pierden en la cordillera. Hacia Cajón del Maipo se pierden. No, es que esto me pasó ahora aquí en Curicó. En Curicó ya, ok. Cuando era joven, nosotros veíamos esferas. Es que esto es distinto, por eso le quiero comentar. Ya, ok, ya, me enchufé. Cuando era joven, yo siempre vi esferas, como pelotitas así grandes, medias opacas, blancas, pero esferas. Y mira, que se movían. La estrella más brillante es Sirio.
ahí me están hablando, me equivoqué. Ya. ¿Ya? El tema es que esto lo que nosotros veíamos no eran esferas, eran como las estrellas que se movían, ¿me entiendes? Ujú. Como estrellas de verdad. Como la estrella grande, como que me dice el que es Sirio ahora, me dicen, como esa, la más grande que existe, la que uno ve que es grande, que se va, que es bien bonita. Esa, la más grande, igual a esa, es la que aparecía. Y se movía así como a voluntad, como que fuera algo, no una esfera, no algo. El tema es que esto siempre pasa, ¿ya? Y yo entré a la instalación, estaba en ayuno, y me puse a orar. Y le dije, Señor, ¿sabes qué? Siempre que estoy orando, cantando, aparecen estas estrellas, pero no son igual a las esferas que yo siempre veía. Esas esferas más son como estrellas, pero pucha. Y me puse bien a orar. Yo no me voy a concentrar en estar mirando esas cosas, porque al final yo pierdo lo importante que es orar y cantar y estar contigo. Ya, yo me puse a orar bien fuerte. Y de repente le dije, Señor, mándame una señal para saber más o menos qué es lo que es. Ya, porque esto igual es diferente, pero yo no quiero estar preocupada de estar mirando cosas así que aparezcan en la instalación. De hecho, mi instalación es súper apartada y solitaria. Entonces, si uno ve algo así, uno igual va a quedar pegado. La noche solo y oscuro. Y porque ese lugar es muy oscuro. Entonces, llegué y me paro, ya después terminé de orar, y tomo el teléfono. ¿Ya? Y el teléfono, justo me aparece un pastor que es bien conocido, uno que es negrito, que se llama Juan Carlos Harrigan. No sé si lo han escuchado o lo han visto. Harrigan, Juan Carlos Harrigan. Y justo me aparece y me pongo a escucharlo. Y cuenta la historia de Natanael, que Jesús empezó a contarla, muy linda la historia, y cuenta que Jesús iba hacia un pueblo donde había un hombre que se llamaba Natanael, y él no creía en nada, él era un hombre muy justo, muy bueno, pero él no creía en Jesús. De hecho, los apóstoles, cuando van adelante, le dicen, Natanael, ¿sabes? Viene Jesús llegando aquí al pueblo, y para que lo conozcas. Y dice, ¿quién es ese Jesús? Jesús de Nazaret. ¿Y de Nazaret? ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Y se reían porque parece que Nazaret era un pueblito insignificante, que no tenía nada, como mirado en menos. El tema es que el pastor te está contando y dice que aparece Jesús, y cuando aparece Jesús, porque este hombre Natanael no creía en Jesús, entonces viene y le dice, Natanael, yo te vi a ti cuando tú estabas debajo de la higuera, porque Natanael se ponía siempre bajo de la higuera a pensar y a orar, él salía al patio de su casa a orar y a cantar, y a él le gustaban las historias de lo antiguo. Entonces él se ponía siempre debajo de la higuera a imaginarse a Dios y esas cosas espirituales. Y cuando Jesús le dice, yo estaba ahí viéndote cuando tú estabas bajo la higuera, Natanael le llegó tanto, porque eso solamente lo sabía él, que Natanael dice, oh, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y tú crees que yo soy el Hijo de Dios porque te dije que estaba bajo la higuera? ¿Porque estaba arriba de la higuera mirándote? No, cosas más grandes vas a ver. Tú vas a ver que se van a abrir los cielos, y vas a ver descender y ascender ángeles al cielo. Y vas a ver también al Hijo del Hombre. A él lo iba a ver en el cielo. Y ahí dice, vas a ver ángeles. ¿Me entiendes? Que bajaban porque él estaba en una situación espiritual
él iba a ver ángeles que siempre iban a estar cerca de él. ¿Me entiende? Cuando él esté haciendo esas cosas espirituales en el patio. ¿Me entiende? Y justo dicen yo termino de orar y escucho esa historia. Llegué a creer, la sentí tan fuerte que pensé que estas estrellas que se movían tan grandes y se movían en mi instalación, llegué a creer que ya no era algo negativo, sino que eran ángeles que se acercaban porque yo estaba en el patio siempre cantando, orando y tratando de ser mejor persona, porque esa es la idea, o sea, no es la idea de ponerse a hablar tontera y después uno anda en la calle haciendo cosas malas, no, uno tiene que practicar lo que uno hace, o sea, lo que uno está hablando. El tema es que yo me puse tan contenta y se lo conté a mi pareja, mira, y Dios justo me dio esta respuesta. Escucho esta prédica y la termino de escuchar y me dice justo lo que yo estaba haciendo, que yo estoy en el patio cantando y aparecían esas estrellas y bajaban. Ya, pero dije, esta vez las voy a grabar. ¿Ya? Y ahí me puse más, ya no sentía como ese rechazo ni esa cuestión mala. Y esperé un día así, y de repente veo que yo me pongo a cantar a todo el show que hacía, cantaba, o sea, no era un show, sino que yo lo hacía de corazón. Y de repente aparece una. Tomo el celular y la empiezo a grabar. Pero me puse tan contenta y empecé a decir tantas tonteras que cuando veo el video, y ahí la estrella se sube arriba de la instalación, se queda ahí, se mueve, y después se va. Esto pasó en el año finales 2009 o enero 2010, por ahí. Resulta que en Puerto Varas tengo familia. Entonces los veranos siempre voy para allá, ¿cachai? Como al lago, a pasear por el sur. Y mi familia que está allá, mis primas, por su parte de otra familia, tienen como más familia, ¿cachai? Pero en Cochamó. Entonces un día se iba a celebrar, no me acuerdo qué cosa en Cochamó, que viajamos para allá, po. Y en la noche hicieron una fiesta de una sede, parece que era un cumpleaños o algo así, pero era como en mitad del pueblo, ¿cachai? Metido dentro de una sede. Y para entrar a esa sede hay que pasar como estos típicos caminos de campo, que son como por la tierra, y al lado como por árboles, ¿cachai? Como puro bosque. Y al final está la sede, po. Entonces estábamos ahí y de repente creo que faltaba copete. ¿Ya? Y nos mandaron a nosotros, que éramos como los más chicos, teníamos en esa época, yo tenía entre 14 y 15 años, ¿cachai? Entonces fuimos con mis primas, ¿cachai? Tuvimos que cruzar toda la parte del campo, llegar a la casa, pescar el copete y volver. Y en esa, cuando estábamos volviendo, yo prendí un cigarro así para pasar mientras caminábamos, y de repente se ve como una luz, así como estas típicas luces altas de auto, ¿cachai? Así como muy luminoso. ¿Ya? Y de repente vimos hacia el cerro, que estaba como al ladito, y vimos así, no sé si cachai, si viste Dragon Ball, así como cuando van volando con el ki, cachai, amarillo, y es como una redondela alrededor del personaje, cachai, de Goku, y tiene como una colita. ¿Ya? ¿Cachai? Sí. Ya. Vimos lo mismo, pero la luz era como tan brillante, ¿cachai? Que no se veía lo que estaba como al medio, ¿cachai? Se veía como pura luz. Y eso iluminó como toda la parte del bosque que estábamos pasando. Oh. Y no pudimos, ni siquiera nos sentimos miedo, ¿cachai? No nos miramos, estábamos como pegados viendo lo que estaba pasando. Y venía cayendo así como demasiado lento, como si estuviera
como flotando, pero Ujú. cayendo así como muy despacio, ¿cachai? Como si fuera como tipo pluma. Ya, sí, como Y lentamente. estábamos así como, claro, como, pero demasiado lento, ¿cachai? Como que era algo controlado. Entonces yo dije, entre mí, ¿cachai? Pensé, ya, en volada voy a hacer un meteorito. Aquí caí, ¿cachai? Pero cayó al cerro, ¿cachai? A los pies del cerro. Y la luz se apagó y no se escuchó nada, po, ¿cachai? Ya. Entonces después conversando, si hubiera sido como algún pedazo de roca, ¿cachai? Algún meteorito que cayó, igual se hubiera escuchado un poquito, po, creo yo, ¿cachai? Yo una vez vi uno acá, po. ¿Cachai? Vi una especie de objeto caer del cielo, pero era verde. Acá atrás en el patio. Y como que se desintegró. Era como una piedrita, así como cayendo. Y se desintegró acá atrás. Pero no escuché sonido, pero era verde. No sé si coincide. Pero tampoco era esférico ni nada, po. No, no era blanca así como un tipo LED blanco, Ah, ya era. ¿cachai? Como ese color. Generaba luminiscencia, pues esa es la diferencia. El mío, igual que era como algo fluorescente, así. No, no, generaba luz fuerte, ¿cachai? Y igual la luz, porque como el objeto no se veía lo que estaba dentro, la luz era, decirte, no sé, po, 50 metros, ¿cachai? Siendo un agua gigante. Ya. Y la gente que estaba, ¿cachai? En la casa, porque había quedado como unos abuelos, ¿cachai? En la casa donde me estaba quedando. Y cuando llegamos, después ya al amanecer, ¿cachai? Nos preguntaron, oye, ¿vieron eso? Y yo así, nosotros no hicimos los buenos, pues, ¿cachai? Ujú. Y preguntamos qué cosa. Y nos dijeron, el ovni. Y ahí nos quedamos todos viendo. Y fue como, no sé si fue un ovni, no sé si fue un meteorito, ¿cachai? Una piedrita. Pero Mm. nunca había visto algo así como tan rígido, po. ¿Y Y qué, ni siquiera sentí miedo, ¿cachai? y qué sensación tuviste cuando lo viste así como en tu mente? Ninguna. ¿No sentiste No, que estabas no viviendo sentí. algo? No, Ya, no. De hecho, no sentí nada. Estaba como en shock, ¿cachai? ya. Como que no podíamos, no reaccionábamos. Como que nos quedamos así mirando, así como paralizados, ¿cachai? Pero sin miedo. Ujú. Fue como algo súper raro para mí. Así Porque yo veo una como. cuestión así, ¿cachai? Y lo primero que hago o es cagarme de miedo, Ujú. o así como estar como tipo como eufórico, ¿cachai? De haber presenciado algo así, pues. Claro, quedaste como perplejo nomás. Claro, que así como paralizado, ¿cachai? Mm, Ni siquiera tiene a sacar el celular para grabarlo, ¿cachai? Nada. mm. Y quedaste perplejo. Sí. A mí Sí. también me Y hasta el día de hoy pasa. no. ¿Mm? Que a mí también me pasa eso. Yo 2 veces he tenido ese evento. Bueno, el que te conté y la otra vez vi un ovni acá en forma de cilindro. Acá a pasar hacia la cordillera. Y también quedé perplejo, po. Quedé así como mirándolo y tampoco atiné a sacar el celular. No sé qué, es como raro porque uno dice, yo grabo al tiro, pero no, uno no atina. No, pues y no sé si también será algo normal que siempre pasa, pues. Puede ser, a lo mejor es algo de la conducta humana, no sé. Yo soy de Puente Alto, nací en Puente Alto, y allá hay un lugar que es el Cajón del Maipo, las Vizcayas, para esos lados yo creo que ustedes han escuchado, y, y tengo muchas experiencias de ver Ujú. esferas que se ven desde Puente Alto y entre el Cajón del Maipo, eso es muy común. Nosotros vivíamos en una casa, un tiempo vivía mi hermano con su señora adelante y ella estudiaba en la universidad, era una niña que ahora ella es ¿cómo se llama esta? Es directora de un colegio. Ella estudiaba, vivía con mi hermano adelante, la esposa de él, y mi mamá vivía atrás con nosotros. Bueno, yo tenía mi departamento, pero como mi mamá me cuidaba a mi hija, yo pasaba en la casa. Y una noche, no sé si eran las 11 de la noche, 11:30, pero era verano,
esa hora es temprano, pues entonces uno igual anda para allá y para acá, y yo estaba libre, porque yo pasaba puro trabajando, pero en ese momento estaba libre. Y yo estaba con mi mamá, mi papá y mi hija, cuando de repente mi cuñada sale gritando, llega gritando ante nosotros, que decía, un ovni, un ovni, un ovni, un ovni, un ovni, mire, estaba aquí, bajó, bajó, bajó. Así dice. Nosotros fuimos corriendo porque ¿qué estaba pasando? Cuando llegamos dice, mire, si estaba aquí, era como una esfera grande y mire, está ahí arriba. Claro, nosotros miramos para arriba y había una esfera muy grande. Bueno, no se veía tan grande porque estaba bien, bien alta, pero se veía una esfera detenida arriba de la casa, una esfera que era blanca, pero a veces tenía como un color como salmón, medio tirado a salmón. Nosotros nos quedamos ahí. Esa esfera en esa época, en ese tiempo, no había celulares con cámara ni nada. Yo le estoy hablando del 2000, no sé, pues, 2001. No había. Así. Estaba el Nokia ladrillo. Claro, pues no había nada que nosotros pudiéramos, y nosotros tampoco teníamos una cámara disponible, nadie andaba con cámaras ni nada, pues nada. Pero nosotros ya lo quedamos mirando, chuta. Estuvo harto rato arriba de la casa, harto rato, pongámosle uno. Yo encuentro que ese ovni estuvo mucho rato, unos 15 minutos, más o menos, porque siempre es poco lo que están. Ya, nosotros miramos, listo. Ya, de hecho, varias veces vi esferas en distintos lados, como esferas así luminosas, así, entre blancas con salmones. Esos eran como los colores. Mira, este caso ocurrió supuestamente acá en Padre Las Casas, que es una comuna que está al lado de Temuco, como en la década de los 90 más o menos. Entonces, ¿qué ocurrió? Una señora nos envió un mail a la agrupación que yo pertenezco, acá en el sur de OVNIs, dígase. Y después les puedo contar si quieren. Quizás hay alguien acá del SafeFact, pero no sé. Ya, ¿qué pasó? La señora nos envió su historia y a mí me tocó ir a hacerle una entrevista varias veces. Entonces contrasté varias cosas. Su historia, la primera historia que nos contó, después lo que nos contó cuando la grabamos y varias conversaciones que he tenido con ella porque es media vecina de la casa de mis papás. Ya, cuento corto ya. Esta señora estaba de madrugada viendo tele, tipo 2 de la mañana, y de pronto pestañea y ya no está en su casa, está de pie en otro lugar, de noche. Entonces, sueño no era. Ella no podía moverse, estaba de pie, lo único que podía mover eran sus ojos. Y según ella estaba como en la ribera, al lado de un río, obvio, y había como un montón de tierra así a lo alto, donde después está el río, digamos las contenciones, y al fondo había un eucalipto bien grande y unas casas media agua. Una casa media agua. Entonces, ¿qué pasa? La señora no se puede mover solo los ojos y estaba como en un estado de terror, con mucho miedo. Y de pronto al frente de ella, al lado de los eucaliptos que se veían, aparece un ser gris. Y ahí ya la señora estaba con el corazón a full, estaba que se cagaba, que se meaba. Y el ser gris, uno solo, comienza a acercarse caminando frente a ella. O sea, enfrente de ella se comienza a acercar hacia ella. El típico ser gris. Y casi esta señora se caga de susto y de pronto escucha en su mente, no tengas miedo, ¿cachai? No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no te asustes, bla, bla, bla. Y dice que al frente de ella, más cerca de lo que estaba la criatura, aparecen 3 bolitas, 3 bolas, así en el piso, que empiezan a girar sobre su mismo eje. O sea, empiezan a girar todas al mismo tiempo, como si fueran trompos. Empiezan a girar, y se empiezan a elevar, ¿cacha? Se empiezan a elevar al mismo tiempo todas, a la misma altura. Y a medida que se elevan, se empieza a formar una imagen, me dice ella. Esto es como lo más raro, ¿eh? Bueno, todo es raro en realidad, pero a medida que se forma la imagen, salen unos pies
Empiezan unas piernas, un vestido y se empieza a formar una figura humana hasta que llega a la altura de la cabeza, ¿cachai? Y cuando llega a la altura de la cabeza se da cuenta que era su abuelita. Era su abuelita la persona que apareció, pues, ¿cachai? Pero la persona estática, no hablaba, no hacía nada. Estaba como despierta así mirándola. Y ella siente más miedo todavía porque esa persona estaba muerta. Había muerto la abuelita. Entonces quedó más pa'l taco. Y es como si los seres sintieran lo que ella sentía y cuando ella se dio cuenta que no le agradaba la imagen, desapareció. Tal como apareció, desapareció. Y la señora vuelve en sí, mira para el lado y el ser ya estaba al lado suyo, el gris. ¿Cachai? Y ahí fue cuando le toca la mano. Le toca la mano. Y cuando la toca, ahí ya todo cambió, po. Dijo que ella sintió una paz tremenda, una sensación de calma, de amor, ¿cachai? Me describió puros sentimientos positivos, ¿cachai? Onda como experiencia religiosa se le podría decir entre, no sé. Po. Ya, entonces, ¿qué ocurrió luego de que el ser la tocó? Ella ya no estaba ahí, en ese lugar, y no sabía dónde Cresta estaba, la verdad, pero estaba viajando en el espacio, ¿cachai? Era como una imagen, que se veía ella al lado del ser, como en una plataforma que no existía porque estaban como viajando, como en una burbuja transparente viajando por el espacio. La cuestión es que el ser le hablaba telepáticamente y le decía, este es el lugar de donde nosotros venimos, ¿cachai? Esa era la gracia del viaje, mostrarle a ella de dónde venían los seres, ¿cachai? Y ella siempre me decía que buscaba en internet la imagen de la galaxia porque nunca la había visto en foto, que era una galaxia bien particular y me trataba de explicar cómo era, pero al final no la entendía mucho, pero ya, en fin. Entonces llega un momento en que este ser le comunica a ella, tú ya no nos sirves para nuestros propósitos, le dice, ¿cachai? Haciendo alusión de que antes ya había pasado lo mismo al parecer, y así es como nosotros los concluimos, con ella y con, bueno, todos los que la escuchamos. Tú ya no nos sirves para nuestros propósitos. Y apenas le dijo eso el ser, ella pensó o recordó que se había operado para no tener guagua, ¿cachai? La ligadura de trompa y todo. Se había operado para no tener guagua, ¿cachai? Y apenas le dijo eso, volvieron a la ribera del río. Volvieron, ¿cachai? ¿Qué sucede ahí? El ser la deja tal cual como la vio ahí y se va, se aleja. Y al frente de ella, donde estaba la media agua que le había dicho, aparece otra chica flotando de forma paralela al piso con otro ser al lado de ella y se la llevaban para la casa, para esa media agua. O sea, aquí estamos hablando que a ella le sucedió la experiencia de abducción y a la otra persona que estaba ahí, ¿cachai? Entonces de pronto esta persona aparece en su casa donde estaba en el sillón abajo viendo tele en el primer piso y muerta de miedo, pues, ¿cachai? Muerta de miedo, así, para la cagada. Y va donde el esposo, lo primero que hace, y le dice, esposo, bla, 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 oye, despierta, vaya, vaya. Y no la pesca, no despierta. Y cuando logra hacerlo despertar, le dice el tipo, "Oh, mañana hablamos. Cosa que ella optó por nunca contarle nada al marido, porque nunca la pescaba cuando le contaba cosas de ese estilo, que no era la primera vez, creo. Como se sabe que este fenómeno ufológico siempre está relacionado con el lado paranormal, po, con cositas paranormales. Y a ella desde chica que le ocurrían esas cosas. Entonces, ahí terminaría la historia. Entonces uno dice, ya, una historia, ¿cómo puedes saber que fue real? Pero, ¿qué ocurrió después? Que ella quedó como con unos síntomas. Esta señora quedó como maestra suprema de Reiki, al parecer. Es que lo que pasa es que tenía mucha energía en sus manos, en su cuerpo. ¿Cómo se dio cuenta? Fue que los días posteriores, todos sus hijos eran chicos en ese tiempo, pero ella, ¿qué era lo que pasaba? Prendía las luces, ¿cachai? Tocaba el switch y se reventaban las ampolletas en su casa, ¿cachai? Y ni siquiera así, reventaba el soquete, reventaba todo lo que, aparte del vidrio, reventaba todo, que en ese tiempo habían puras ampolletas que gastaban mucho, de 100 watts y 50 watts y cuestiones. Ya, entonces reventó todo, reventaba todo. Cosa que la familia decía, no, mamá, no prendan la lupa. Y la cagase, ¿cachai? Una vez, cuando ya fue mucho, la gota que rebalsó el vaso fue cuando cagó toda la comida. O sea, reventó la luz y cayó encima de la comida de todos en la mesa y no pudieron comer porque había vidrio y ya era como mucho y se puso a llorar y todo el cuento.
Después reventó encimera, parece que se llama, no sé, reventó la tapa de vidrio que estaba encima de la cocina a gas. La pasó a rozar, dijo, porque ya sabía que no podía tocar nada de vidrio. Dijo que la pasó a rozar con el borde de su mano, que estaba sacando, no sé, un mantel, no sé. Y reventó igual. Imagínate, qué onda. Que caminaba en las noches por debajo de las luces de las luminarias y igual se apagaban y prendían cuando ella se alejaba. En el centro de Temuco igual hace muchos años había un lugar donde se jugaba la lotería, que era un lugar donde vendían también cosas de cumpleaños y estaba lleno de globos en el techo. Yo me acuerdo cuando era Pendex, en Calle Montt. ¿Y qué pasó? Una vez entró y a medida que se acercaba, se reventaban los globos que estaban arriba de su cabeza. Así, pero era muy mágico, bizarro, inexplicable. Y todas estas cosas que te estoy contando que le quedaron como secuela, están los testigos, está su familia. ¿Cachai? Porque cuando la entrevisté todos sus hijos estaban, no, faltaban hijos, tenía como media una señora. Habían 3 hijos en ese momento, pero todos estaban de acuerdo, o a veces cuando no estaban seguros de una fecha, se preguntaban entre ellos, hija, ¿te acuerdas cuando pasó esto? Estamos acá, pero esto pasó acá. No, mami, si fue tal vez. Entonces era como todo muy real, entre comillas. Y de a poquitito a la señora se le fue esa especie de reiki que tenía sanador. ¿Cachai? Ahora eso vendría siendo la historia suya de abducción. Ahora, ¿qué es lo que nosotros creemos? Es que esto fue un rapto para, ¿cómo que se dice? Para obtener material genético y hacer una copia de uno de los hijos de ella, ¿cachai? De una de las hijas de ella. Se supone que es la misma historia que le ocurrió en los archivos secretos, X, ¿cachai? O sea, no, me confundí. No, o sea, nada que ver. Es que me estaba acordando de Mulder con la hermana cuando eran chicos. Pero eso es otra historia. Lo que pasa es que ella tiene muchas otras cosas adicionales en conjunto con su hija. Cosas que han visto en su casa. Este tipo de Slenderman que se ve. Junto con una figura que pareciera ser su hija, pero no era. Entonces de ahí viene la teoría de que le hicieron como un clon a la hija. Y a veces se visitan, entre comillas. Pasa eso. Ya, pues, ya voy en los 10 minutos, así que yo creo que está bien. Y más adelante le puedo contar más historias de ella. Ella es, entre comillas, es como amiga mía, la persona esta. Así que eso sería. Gracias, nos estamos viendo. Mi nombre es Jaime, soy de Maipú, de Santiago, y en el invierno del 2017 estaba yo aquí en casa, muy aburrido, muy fome, y llamo por teléfono a un amigo que se llama Osvaldo. Y le digo, oye Osvaldo, ¿qué estáis haciendo? ¿Podríamos hacer algo? ¿Podríamos juntarnos? ¿Podríamos salir a hacer algo entretenido? Dice, oye, weón, ¿sabes que justo estoy... y vamos a ir al cerro? Ya, pues bacán, pues, pero me dice, es como luego, como que nos vamos al tiro, como que hace la corta. Entonces como que lo único que atiné fue abrigarme, en vez de ponerme como bototo o ponerme como una chaqueta como térmica. Entonces salí como de calle al cerro. ¿Ya? Y nos juntamos con Osvaldo y Ricardo en el camino del bosque para comenzar el trekking. Y ya pues nos juntamos, llegamos, el paseo súper bonito, nos juntamos alrededor como de después de almuerzo, como a las 4 o 5 de la tarde, más o menos. 4 de la tarde, más o menos. En invierno se oscurece más temprano. Claro. Entonces ya pues íbamos caminando por el cerro, cruzamos el río metiendo más al fondo, más al fondo, más al fondo, hasta que llegamos a la cima del cerro. ¿Ya? Que la gracia de llegar a este trekking tan alto es que se ve la cordillera de los Andes y el mar del Pacífico. Es el brillo que tiene llegar hasta la cima del cerro. Es la cordillera de la costa. Esto queda al otro lado de la autopista del Sol. ¿Ya? Nos demoramos como 2 horas en llegar, más o menos. Y ya pues estiramos las colchitas, porque los chiquillos iban preparados, los chiquillos fueron con un buen equipo. Yo andaba como con ropa de calle. Y estiraron las colchitas. Ellos llevaron mango.
llevaron agua, estábamos ahí con partidita, tomando agua, viendo la puesta de sol, porque se ve precioso. Y nos emocionamos, me acuerdo, porque como llegamos a la cima, porque igual son 2 horas, escaleta. Y nos emocionamos cuando llegamos, nos abrazamos, como que quedamos ahí melancólicos mirando la puesta de sol. Todo súper bien. Se esconde el sol y el líder del grupo, que el Osvaldo, el que llamé por teléfono, que era como el líder, el que nos orientaba, el que andaba con brújula, que andaba como con todas las weas, nos dice: ya chiquillos, es hora de partir, vámonos. Y ya, pues, todos le hacemos caso, el Ricardo y yo le hacemos caso y empezamos a doblar las colchitas, a guardar las cosas en las mochilas, a la basura, como a prepararnos para volver, pues, de regreso. Y caché que estábamos ordenando las cosas. Oh, ese es que me acuerdo y me da un nervio. Estábamos arreglando las cosas para poder regresar. Y weón, desde el cielo aparece una luz gigante que como que sobreexpone todo el lugar. Una luz blanca, gigante, como que si no hubieran sacado una foto, un flash, una foto con una cámara gigante desde el cielo. ¿Qué cerro ese, Así como- preguntan? Es un cerro que queda en una ex minera. Ya. No sé cómo es el nombre, pero está a los pies de una laguna artificial que se creó porque la ex minera cavó tanto que reventó una napa subterránea y se creó un lago artificial. Ya. Pero no tengo claro cuál es el nombre del cerro, pero lo puedo buscar. Lo puedo buscar y se los puedo dar. Esto queda a la altura de Maipú. A la altura de Maipú, al otro lado de la autopista del Sol, en una ex minera abandonada. Mira, acá, bueno, ya que interrumpimos, el Jorge pregunta: ¿eso es para el final de 5 Poniente, para el Trebal o Quebrada de la Plata? Sí, el Trebal, ese es, sí, cerca del Trebal. Ah, ya, Sí. ese cerro de la mina de la Plata queda entre Pudahuel y Maipú, ponen. Sí, exactamente. Ya, buena, ya. Continúa nomás. Sí, para acá lo descubrimos, sí. Me lo dijeron y me acordé. Ya. Sí. Ya, y estábamos... ¿en qué parte quedé? Ya, estábamos ordenando las cosas y aparece esta luz gigante, bien luminosa, que sobreexpone todo el lugar y dura como 3 segundos, como que hace 1, 2, 3 y se apaga. Y nosotros todos con Ricardo nos miramos, con el Osvaldo nos miramos, pero sabes que nadie dijo nada. Como que teníamos tanto miedo de lo que acaba de pasar que nadie se atrevió a decir, oye, como, ¿qué weá? ¿O viste eso? ¿O qué onda? Como que nadie dijo ninguna exclamación. Y nos quedamos mirando y seguimos ordenando. Súper ahueonados, como que no, súper tontos, porque no... como que si lo decíamos, como que se iba a hacer realidad. Como que si decíamos, oye, ¿viste la luz? Como que nos íbamos a dar cuenta de lo que estaba pasando, era algo extraño. Entonces ninguno de los 3 cobardes quiso como evidenciarlo, ¿cachai? No quisieron asumir lo que estaba pasando No algo. quisimos asumir lo que estaba pasando y nos hicimos los hueones al frente de la verdad. Y seguimos ordenando y después de nuevo, la misma luz. Otra vez, 3 segundos. 1, 2, 3. Y ahí yo recuerdo que cuando levanto la mirada, veo la mirada de Osvaldo con cara triste, con cara como de mareado, con cara como de... como triste, como... durmiendo, como raro, no sé. ¿Ya? Ricardo, al otro lado, porque yo estaba justo al medio. Estamos experimentando problemas. Como desorientado. Pero fue una milésima de segundo después de la luz. Espérate, dame un segundo, que hay problemas de internet. Sí. Entonces quedamos como que se fue un rato, un fragmento del relato. Entonces quedamos cuando tu amigo tenía como cara de triste, de angustiado, así como que algo le estaba ocurriendo. Ahí quedamos escuchando claramente. Claro, sí. Sí, ahí veo que Osvaldo, cuando fue el segundo rayo, ¿ahí se escucha bien? Sí, perfecto, sí. ¿Sí? Ya. Cuando fue el segundo rayo, el segundo flash,
yo le veo la cara a Osvaldo y le veo la cara que estaba como triste, como desorientado, como ido, como cansado. Y veo la otra cara de Ricardo también como para buscar una explicación, como para poder entender qué estaba pasando, qué es lo que estábamos viendo, qué es lo que estábamos sintiendo. Y Ricardo también, la misma expresión, con cara triste, con cara cansado. Y yo también sentí un cansancio, una desorientación, un vacío, como que me dio un mareo, como una weá muy inexplicable en ese momento. Esta es la tercera vez que yo cuento esta historia. La primera vez la conté a mi familia, la segunda vez se la conté a una expareja y ahora la estoy contando a ustedes. Gracias. Es súper brígido porque es súper inexplicable lo que me pasó. Yo nunca había tenido una experiencia así, ni con fantasmas, ni nada paranormal. Esta es la experiencia más paranormal que he tenido en mi vida. Y la estoy compartiendo con ustedes. Mira, ponen acá, se quedaron sin energía las personas. Sí, como una cosa así, como que nos quedamos como sin energía, como así, como cansados, como tristes, como idos. Y eso que no estábamos cansados y recién nos estábamos levantándonos para poder regresar. Oye, por Sí, casualidad. no, esto no para, esto sigue y sigue más brígido. Ah, ya. No, pero. A ver, te voy a preguntar al tiro, porque después se me va a ir. ¿No tuvieron tiempo perdido? No. O sea, que yo me haya dado cuenta, no, porque no vi el reloj. Ya. No vi el reloj. Y eso yo lo he pensado tiempo después, he pensado, ¿y si tuvimos tiempo perdido? ¿Y si hubo algo que nos sacó de ese lugar? Claro. No sé, nunca me lo he podido explicar, pero con los chicos que hemos conversado después de esto, ellos nunca han querido. Si se corta la señal, chiquillo, tranquilo, ya va a volver y le vamos a preguntar. Evadiendo el tema, no les gusta hablar. Ya. Acá estoy. Ya, se cortó un poquito la señal, pero lo que me quedó un poco claro es que cuando ustedes tratan de hablar de este tema, ellos siempre evaden lo que les pasó, no quieren hablarlo. Eso comentaste, ¿verdad? Sí. Ah, ya vale, ya Sí, continúa. Ya. Sí. Siempre que yo los recuerdo, de hecho, hace poco vi a Ricardo, me vino a visitar porque él vive en el sur ahora. Y vino a Santiago de visita, le recordé el tema y me dice que no le gusta hablar del tema, que no le gusta recordarlo, que por favor nunca más se lo vuelva a hablar. Esa onda. Imagínate. Y esto no para acá, esto sigue. Después que nosotros empezamos a ver que estábamos desorientados, que estábamos idos, nos dio tanto miedo que el Osvaldo, el líder del grupo, le dicen, ya chiquillos, vámonos rápido. Nadie se atrevió a decir nada, a decir qué chucha, qué fue lo que pasó, viste salud, nadie. Todos nos quedamos en silencio y empezamos a seguir al Osvaldo. Y el Osvaldo estaba tan aterrado, al igual que nosotros, que nos fuimos por un lugar que no deberíamos habernos ido. Estábamos tan cansados, tan desorientados, que nos fuimos por otro lugar, por un lugar como de difícil acceso. Y estábamos, yo iba al último, iba Osvaldo, Ricardo y yo. Íbamos bajando de regreso ya por la pendiente para cruzar el bosque. Y weón, te lo puedo jurar por mi mamá que está en el cielo, que cuando vamos bajando el cerro, una energía como ensordecedora, como una energía silenciosa, como, puta, no sé cómo explicarlo, una energía que silenciaba el lugar. Ya. Era como un silencio ensordecedor. ¿Tú sentiste la típica campana de silencio que se asocia a fenómenos extraterrestres alienígenas de abducción? Es un silencio incómodo. Ay, bueno, es que me acuerdo y se me paran los pelos, estoy así como... No, es que no lo puedo creer, la abuela. Sí, es la campana lo del silencio.
lo verbalizo y me acuerdo. Y una energía ensordecedora avanza en el lugar y es como si hubiera sido un auto, como si un auto de silencio viniera como a alta velocidad desde muy lejos y me atravesó el cuerpo y me quebró el pie en el cerro. Tuve un ataque. Mientras yo bajaba el cerro con mis compañeros, esta energía me atravesó el cuerpo y me rompió el tobillo y me lo trizó en 1000 pedazos. Fue un dolor, pero weón, el dolor más grande, más que el dolor de muela, más que el dolor de guata. Algo o alguien me atacó y me rompió el tobillo justo cuando íbamos bajando. Yo reconozco que veníamos bajando con miedo y por un lugar donde no deberíamos habernos ido. Pero el doctor después me dijo, y todas las personas que vieron la radiografía, de hecho tengo la radiografía, la tengo en Instagram, ¿Ya? porque la subí, está atrizado completamente, es como si me hubieran atropellado. Esa fractura que yo tuve de tobillo no se hace porque pisé mal y me rompí la tibia. Esto fue porque algo grande aplastó mi tobillo. Una fuerza, con volumen, con peso. Es como si me hubieran amartillado el hueso. Y caigo al suelo. Y ni siquiera podía gritar, porque era tanto el dolor que yo empecé a revolcarme de lado a lado, en silencio, desesperado. Y mis amigos me decían, Jaime, ¿qué te pasa? Jaime, levántate, despiértate, weón, para de huevear. Me decían, onda, ¿qué estáis haciendo? Y yo, weón, me rompí el tobillo. Y dándome vuelta. Y los chiquillos como, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a llevar? Imagínate, habíamos cruzado 2 horas desde la carretera hasta el cerro. Y no podíamos regresar yo no podía regresar con el tobillo así. Intentaron llevarme al hombro, intentaron llevarme como guagua, intentaron llevarme de diferentes formas. Y no me podían porque yo soy grande igual, yo soy alto. Y de hecho soy el más grande del grupo. De los 3 era el más grande, el más maceteado. Y no me pudieron llevar. Mi amigo, el Osvaldo, el líder del grupo, para buscar ayuda, lo que nosotros recorrimos en 2 horas, él se lo recorrió en 1, corriendo para buscar ayuda, porque los teléfonos no funcionaban allá. No podíamos llamar a los bomberos, ni a los pacos, ni a nadie, porque no estábamos muy adentro de la naturaleza. Entonces no había un lugar, o sea, no había señal telefónica para llamar. Y la única señal que había era de Entel. Entel tenía señal ahí y lo descubrió mi amigo. Yo mientras esperaba la ayuda junto con Ricardo, el Osvaldo después nos contaba que cuando él bajó a pedir ayuda, lo que se demoró 2 horas, lo hizo en 1 hora y llegó a una caseta de unas chacras donde habían guardias cuidando unos choclos. ¿Ya? Y dentro de esa caseta, donde había un guardia, un campesino que estaba ahí como custodiando el lugar, tenía señal, tenía Entel. Y él pudo comunicarse con los bomberos. Y desde ahí me llaman por teléfono a los bomberos para que me fueran a buscar. Le dieron las coordenadas y mediante un dron cacharon dónde estaba. Porque era de súper difícil acceso. Donde nosotros estábamos era un lugar bien complicado. No cualquiera llega ahí. Por ejemplo, un niño no llega ahí. Una persona de tercera edad no llega ahí. Tiene que ser una persona como aperrada, con experiencia, como una persona aguerrida, porque no cualquiera puede llegar a donde estábamos nosotros. Inhóspito. Claro, súper inhóspito. Ni siquiera había basura, no había nada. O sea, digo, como que no había llegado gente antes. Gente a ese lugar, ¿cachai? Como que no habían rastros de que había civilización humana en ese lugar. Oye, ¿y qué creéis que fue lo que te atacó?
¿Tenía alguna idea de lo que fue lo que te pudo haber atacado? Yo después, con el tiempo, ya, llegaron los bomberos, me sacaron de ahí, por una camilla me tuvieron que bajar a pulso desde la punta del cerro hasta la orilla del lago. ¿Ya? Ahí me estaba esperando una ambulancia. Que no sé cómo llegó hasta ahí. Porque para poder llegar hasta ahí hay que cruzar un río. Y les contamos a los bomberos, le dijimos, ¿pero qué están haciendo acá tan lejos? Nos decían, ¿por qué vienen para acá? ¿Están haciendo el secreto de la montaña? Y se cagaron de la risa. Y como que nosotros también nos cagamos de la risa, así como, oye, pero nada que ver, sí. Y mi amigo, el Osvaldo, me dijo, ¿y qué tiene? Decía, ¿y qué tiene si estamos haciendo el secreto de la montaña? Me dijo, no sea falta de respeto. Claro. Y el bombero como que se puso callado, así como, ya, como tranqui, como que era broma nomás. Y les contamos, pues yo le dije, ¿sabe qué? Porque era en la ambulancia había una mujer. Y a la mujer le digo, señorita, sí, estábamos acá, estábamos lejos, no estábamos consumiendo droga, no estábamos fumando ni marihuana, ni nada, ni LSD, ni ácido, ni nada de esas cosas. Y tuvimos una experiencia que tuvimos un flash, una luz, nos encandiló y nos desorientó. Y nosotros no deberíamos habernos ido por el lugar donde nos fuimos. Nosotros deberíamos habernos ido por el mismo lugar que volvimos. Por el mismo lugar que regresamos. Y nos fuimos por otro lugar. Claro. Porque nos dio tanto miedo que decidimos irnos rápido. La señora, me acuerdo que me escuchó con atención. No me dijo ningún comentario. Y después yo, a los días después, cuando ya estaba en el Hospital del Carmen, en Maipú, hospitalizado, ya en lista de espera para la operación, para ponerme placas de titanio. O sea, fue heavy. ¿Fue heavy lo que te pasó? Fue heavy. Yo estuve 6 meses de recuperación. Porque esa fuerza ensordecedora que te digo yo me atacó. Fue un silencio que me atacó. No sé cómo explicarlo, compañero, pero esta es la tercera vez que lo cuento en mi vida. Y yo te digo que yo fui atacado por una energía inexplicable de silencio, que ni siquiera tenía voz, no tenía, solamente tenía movimiento, tenía como el viento que pasa, pero en silencio. Y estuve 6 meses de recuperación para poder estar rehabilitado. Y yo a las semanas después soñé, tuve unos sueños bien extraños. Soñé con una entidad, no sé si entidad, como con un ser calvo, ¿ya? Que estaba muy enojado y me retaba. Pero no me retaba con la voz, me retaba mentalmente a través de los sueños. Y era transparente. Era un ser calvo, transparente, que estaba muy enfadado, muy furioso, y me retaba mentalmente, pero en un idioma que yo no entendía. Sabía la energía del lenguaje, podía captar que estaba muy furioso, pero yo no entendía el contenido del mensaje. Y ese sueño lo tuve posteriormente al accidente como, una vez cada 3 meses. Ya no lo sueño. Esto fue en el 2017. Como que fue todo el 2017 más o menos que tuve ese sueño extraño de este ser transparente, calvo, que estaba furioso y se enojaba y me retaba, digamos, en este sueño. Y siempre le he contado yo después a mis amigos de lo que pasó, de lo que yo sentí, de que cómo era posible de que yo en una bajada me podría romper el tobillo de esa manera. Porque a mí algo me atacó, a mí algo me empujó, yo estoy seguro de eso. Yo soy una persona súper bien alimentada, yo tengo los huesos súper fuertes, yo nunca había tenido ningún accidente y no tengo osteoporosis o algo como que tenga como los huesos débiles, como que realmente
soy una persona súper sana y no estábamos consumiendo ningún tipo de droga, no estábamos ebrios ni nada como para yo poder haber perdido el equilibrio o cualquier cosa. Pero yo, cada vez que le toco el tema a mis amigos de lo que pasó, ellos siempre quieren guardar silencio porque saben que lo que nos pasó fue algo sobrenatural, algo que realmente no tiene ninguna explicación. Igual me da caleta de rabia de que sea así, de que algo que me pasó a mí, algo que fue violento, ellos no se atrevan a evidenciarlo, no se atrevan a reconocerlo. Y eso hizo también que se perdiera un poco la amistad, porque después de ese evento como que nos alejamos. En vez de acercarnos, porque nos pasó algo realmente inexplicable, hizo todo lo contrario, hizo que nos alejáramos. Una historia muy cuática que me pasó y quería compartirla con ustedes porque me pareció que en los videos anteriores que estaban hablando sobre ovnis, dije ya, es el momento, dije yo, onda, tengo que compartir mi experiencia con otras personas para ver si a alguien le pasó algo similar, de que eso, quería compartirlo con ustedes, pues esto que me pasó. Muchas gracias. Oye, consulta. Dígame. Que acá preguntan en el chat. Bueno, me explicaste que perdiste contacto con tu amigo, pero ¿tus amigos no tuvieron sueños raros después? ¿Fuiste solo tú? No, fui solo yo, sí, porque, o sea, al parecer, de lo que yo les pregunto, porque ellos son bien herméticos, son bien, como te digo, cada vez que yo les hablo sobre el tema, ellos siempre me piden que por favor no lo haga. Tal vez qué soñaron, tal vez qué experiencia les pasó a ellos que no me quisieron contar, y yo que soy como más espontáneo, tal vez como más abierto en ese sentido, de hablar las cosas, se los reconocí y se los comenté, po. Pero ellos no me han contado si han tenido sueños extraños. Y era literalmente un ser transparente y calvo. Sí, en el sueño, un ser transparente que se le veían las venas, se le veían imagínate un circuito como de nervios. ¿Hay cachado que en el colegio, cuando te muestran las siluetas humanas con el sistema nervioso? Ya, así mismo, era un ser calvo, transparente, con el sistema, con el circuito expuesto del nervio, se veían las venitas rojas, las venitas azules, venitas verdes. Increíble. Y como que el cuerpo estaba compuesto por esto. Como que tenía una silueta humanoide, una silueta humana, pero era esta fibra, este sistema nervioso lo conformaba, le daba volumen, le daba cuerpo a este ser calvo, que tenía ojos de humano, boca y nariz de humano, pero transparente. Oye, y entre ese transcurso que estaba en la montaña y llegaste al lago que está en pantalla, sí. ¿Tuviste algún fragmento de memoria perdido? Sí, compañero, sí, ese se me olvidó contarte, que mientras estábamos esperando a Osvaldo para pedir ayuda, yo me quedé con Ricardo, esperándolo, cagados de frío, porque era invierno del 2017, y creo que en el invierno del 2017 fue la última vez que nevó en Santiago de Chile. Me acuerdo que cuando nevó en Santiago de Chile, yo en ese invierno fui al cerro. Entonces yo andaba abrigado, pero a la vez desabrigado, ¿no? Los chiquillos andaban más como con térmico, como con ropa térmica, ropa más de trekking, pues, más técnica, ¿cachai? Yo andaba con ropa de calle. Entonces yo estaba cagado de frío y con el hueso roto. Y en ese momento yo de tanto dolor que tenía en la pierna, que yo me desmayo y yo me quedo dormido. Y Ricardo me dice que cuando yo estaba
¿cómo se llama? Desmayado, me movía, así como que algo me inquietaba, pero que no hablaba ni nada, no, nada de esas cosas. Solamente me movía, como que algo me inquietaba, como que estaba nervioso mientras estaba en el desmayo. Eso me dijo, eso sí lo puedo corroborar. Increíble. Increíble porque, claro, ahí algo pasó a lo mejor. Ahí muchos dicen que si te puede hacer una regresión, pero no sé si te lo ha hecho. O sea, me encantaría, pero he consultado, pero creo que es carísimo. Como que estaba cachando con onda personas que hacen este tipo de... Son psicólogos, creo. Psicólogos con menciones, con títulos, que hacen regresiones. Y pregunté y claro, era bien caro. Pero me encantaría poder hacerme una regresión y saber qué realmente fue lo que pasó. Qué realmente fue lo que me atacó y qué fue esa luz. Esa luz que invadió todo el lugar y como si me hubieran sacado una gran foto. Ya, pues, amigo. Ya, pues. Muchas gracias. Gracias a ti por darme este espacio para compartirles mi historia. A todas las personas que están oyendo en Visitantes CL, también les mando un gran abrazo. Y espero que no les pase nunca lo que me pasó a mí, porque realmente fue aterrador. No es una estrella, es un objeto volador, un ovni. Claramente, porque no tiene la luminosidad de una estrella, pues es opaco. Es como una esfera, es como la esfera de Maussan, ponen. Un orbe, claramente. Sí, increíble. Increíble, Pochi. Te pasaste. Te dejó con la boca cerrada Francisco Rojas, ¿no? Te cerró la boca. Es que en el teléfono, claro, a lo mejor por la resolución, pero claramente es un orbe. Es un orbe volando, Pochi. Es un ovni. La otra igual se mueve, parece que sí. Y se aleja, ojo. Pongámoslo de nuevo. Ahí está. Buen registro, Pochi. Son dos esferas. Sí, es como una pequeña luna, como dice el Jorge. Sí, está bacán. Recoleccionista oscuro pone bacán. Parece una luna pequeña en movimiento. Sí. O hace 3 años atrás. Espero que este compilado haya sido de su agrado. Y como siempre, no olviden dejar su like, suscribirse a nuestro canal Visitantes CL. También, déjennos en comentarios cuál fue el relato que más les impactó. Si han tenido relatos iguales, los pueden enviar a nuestro WhatsApp de Visitantes CL. Y como siempre, tenemos nuestros en vivos, Fogata Paranormal, los días jueves y domingo a las 22:30. Nos vemos en una próxima emisión o en un nuevo compilado. Muy buenas noches.